Qué rápido pasa el tiempo, una semana, un mes y hasta los 4 meses desde las elecciones del 20 de diciembre hasta hoy ha pasado también muy rápido. Nos da la sensación que semana tras semana estamos hablando casi de lo mismo, como aquello del Día de la Marmota. ¿Quién pactará? ¿Cuáles serán los acuerdos a los que se llegue? Ahora sí, con esa fecha de después del 26J. Dicen que no habrá unas terceras elecciones. A algunos se les escapa, dicen, una tercera vuelta, pero recuerden que en España no existe eso de la segunda o la tercera vuelta, son nuevas elecciones el 26 de junio. De eso hablaremos y de las consecuencias de la política en la Comunidad Valenciana y en todo el país en los próximos minutos. Si les apetece, pónganse cómodos y acompáñennos. Pasamos ya a saludar a nuestros contertulios, a los que nos acompañan en esta aventura de hablar, hablar y hablar. Manuel Avilés, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, buenas noches o lo que sea. Si ha venido usted bien leído, ¿qué ha hecho en la última semana? Leer, me da la sensación, ¿no? Bueno, es que los ancianos es lo que tenemos. Yo trabajo de 8 a 3 y por la tarde o me doy un paseo en moto o me tomo con los amigos una cerveza en Luceros o leo. ¿Y si se puede saber qué lee? ¿Qué es lo último que está leyendo? Pues mira, lo último que he leído es una pasada. El último libro que he terminado ayer por la tarde es la última obra de Natibel Preciado, que se titula Hagamos Historia, y el subtítulo Políticos y Periodistas. A Nuño le viene como anillo al dedo, porque es las dos cosas. Y es una historia de la transición desde la muerte de Franco prácticamente hasta nuestros días, con una frase lapidaria. Se ha inventado un personaje, yo creo que de ficción, al que llama Brown, un politólogo joven, al que le explica la causa de la desafección de los españoles en relación con sus políticos. Pues y he leído el libro casi por obligación, porque es la señora que un servidor tiene el honor de acompañar este viernes en las cenas literarias del restaurante Maestral. Pues tomo nota, porque Natibel Preciado sí que es una de mis preferidas, lo ha sido desde hace mucho tiempo. Pues te tomarás con ella un café por caerme bien. Muy bien. Políticos y periodistas, enemigos íntimos, durante toda la vida, lo hemos dicho aquí en más de una ocasión. Fernando Llopis, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros y escuchar, esas críticas literarias interesantes, ¿no? Y saber que hubo grandes escritoras vienen también aquí a Alicante. Fernando, con el corazón compungido por lo del Atlético de Madrid. Sí. Sí, la verdad que sí. La verdad que nos ha sido bastante duro para los atléticos, porque en el fondo parecía que este año sí que se iba a lograr, pero bueno, al final siempre lo importante, yo lo que digo, ¿no? De que no es lo importante cuántas veces vas a caer, sino cuántas veces estás dispuesto a levantarte, y yo creo que van a intentar levantarse una vez más, vamos a seguir, y por lo menos el domingo el Hércules nos dio una alegría que también, bueno, compensó parcialmente esa tristeza, ¿no? ¿Se sufre tanto como parece esas imágenes de la televisión hasta el punto de que muchos atléticos lloran? Bueno, yo llorar no, porque creo que hay cosas más importantes por las que llorar. Pero sí que es cierto que sí que fue un golpe duro, ¿no? Yo me acuerdo de mi padre, recientemente fallecido también, que fue el que me inculcó el tema del amor al Atlético de Madrid, y me acordé mucho de él durante todo el partido, y la verdad que, bueno, pensaba que podía ganar, y un poquitín pensando en él. Al final no fue así, y la injusticia o justicia, o la suerte, la fortuna, o el saber hacer de unos y de otros, pues saber que uno gana, y eso al final es la vida. A veces ganas, a veces pierdes, y lo bueno es cuando pierdes, pues levantarte y seguir empujando. Y jugar con deportividad, que es lo importante. Saludamos también a Carlos Rico. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, encantado de estar aquí. ¿Y en qué ha ocupado usted, señor, las 2 semanas en las que lleva sin venir por aquí? Pues trabajando y sufriendo en las empresas y intentando resolver muchas papeletas, analizando muy de cerca el tema de la financiación, porque estamos en víspera también de otro problema financiero importante en el mundo bancario, que va seguramente que toca a las empresas, ir peleando por los mercados, peleando con los costes, y en la realidad económica, mientras que los políticos se dedican a hablar de todo menos de lo que nos interesa a los ciudadanos, es qué pasa con nuestro empleo, qué pasa con nuestros salarios, qué pasa con los préstamos, qué pasa con el crecimiento o no crecimiento, qué pasa con todos los problemas que tenemos ahí, que nadie da ninguna solución. Uno dice una cosa, el otro todo lo contrario, sin explicar nada. Y una cosa, ¿es verdad eso de la recuperación económica? Vamos a ver. ¿Se lo creen los empresarios o no? Vamos a ver, los empresarios se dedican a sufrir en general. La pequeña y mediana empresa alicantina son héroes, indiscutiblemente. Es verdad que las empresas que han pasado la crisis y que están vivas es que han hecho los deberes, por un lado, y por otro lado que de alguna manera
de alguna manera la economía, en particular la española, y como somos más competitivos, el tema de la exportación ha mejorado, indiscutiblemente. Pero es una mejora muy incipiente, aunque ha sido posiblemente espectacular en cuanto al crecimiento, espectacular al lado de cómo estábamos, pero muy frágil, y eso hay que ganárselo todos los días. Es una batalla muy difícil, el mundo empresarial es muy difícil, y no nos damos cuenta que por mucho que discutamos de política, el futuro lo tienen que hacer los empresarios y los trabajadores. Pues ese binomio tan importante, empresario-trabajador. Pues esperemos que los empresarios tengan el coraje, las herramientas, el ímpetu para poder sacar adelante la economía, la provincia de Alicante. Y que nos dejen trabajar, sobre todo. A pesar de los políticos. Que nos dejen trabajar, efectivamente. Y saludamos también a Pedro Luis Nuño de la Rosa. Pedro, muy buenas. Muy buenas tardes. Hombre de mesa y mantel, además de otras muchas cosas. Antes hablábamos de libros y lectura, pero usted me imagino que va leyendo entre plato y plato porque no se pierde... Si es posible, ¿no? En la medida de lo posible no se pierde mantel. No, leo en casa y leo mucho y leo de todo lo que quiero, puedo y sé. Pero en cualquier caso, esta semana he estado bastante liado con ya la última jornada para que se imponga el grado de gastronomía en la Universidad de Alicante. Ha venido el presidente de la Academia Internacional, el presidente de la Academia Europea, el presidente de la Academia Española, el presidente de la Academia Iberoamericana, Rafael Ansón, y es un hombre que con su apoyo solo se va a poder andar mucho camino que a otras universidades les ha costado años, ¿no? Hermano de Luis María Ansón. Hermano de Luis María Ansón, del que hay un libro famoso sobre los Ansones, ya que ha citado mi amigo Manolo, que por cierto, como siempre... Y muy vanguardista en la cocina, ¿verdad? Sí, la cocina es muy vanguardista, pero... Le vimos con ganas de querer innovar. Invitando a la gente a que no se queden con lo de siempre. A sus 80 años sigue siendo un innovador. También es verdad que al ser, digamos que el presidente de tantas academias lo invitan en los mejores restaurantes del mundo y las mejores academias del mundo, y claro, va a los innovadores. Pero la cocina ahora ya empieza a cambiar. Hasta ahora había sido, la gran cocina una cosa de ricos. De lo que se trata es de que la cocina sea buena, saludable, sea solidaria y sea para todos en especial, ¿no? Y es en lo que ahora mismo estamos. Porque de los 39 millones que vienen a España de turistas, 9 ya vienen solamente o como motivo muy principal por la cocina, como motivo primordial, total. Y la mayoría, por encima de la arquitectura, ya vienen por comer en España. Y obviamente no van nada más que 55.000 a los restaurantes con Michelin. Yo no soy experto, pero como se come en España, no se come en ningún sitio. Bueno, digo que no es algo nuevo porque siempre cuando... Estoy de acuerdo con usted. Siempre me imagino que no saben comer. Me imagino que cuando habéis salido de viaje también a la vuelta... fuera de la burguesía, ¿eh? Bueno, un momento. Digo que esto siempre nos ha pasado, yo creo que a todos, que cuando hemos vuelto de un viaje le preguntan si es bonito, si estaba bien y qué tal se come. Así que esa ha sido una de las preguntas a la vuelta de cualquier viaje. Con estos ingredientes y algunos más que pondremos encima de la mesa, comenzamos y con este sumario les recordamos de qué hablaremos en este programa. Els candidats al Congrés per la Comunitat debaten sobre si els valencians votaran canvi de govern, grans pactes d'estat o es tornarà al bipartidisme. El cardenal arquebisbe de València culpa a la ideologia de gènere de voler destruir la família i demana a les famílies catòliques a protegir la institució familiar tradicional. Mentre el Consell retira competències a les diputacions i alguns partits demanen la seva eliminació, altres proposen suprimir els governs autonòmics i deixar únicament els governs provincials i els ajuntaments. La Universitat d'Alacant prepara l'inici d'un grau en gastronomia per a formar experts, mentre l'Ajuntament nega als locals d'hostaleria que puguen obrir una hora més als mesos d'estiu. Descans dels veïns o foment del turisme. La guerra oberta pel conseller Marzà contra l'educació pública i privada arriba a les universitats. Els estudiants sanitaris no podran fer les pràctiques als hospitals públics. Pues con eso vamos a empezar, precisamente con esa noticia que choca a muchos universitarios que están haciendo sus estudios en universidades privadas y que no van a poder hacer las prácticas en los hospitales públicos. ¿Qué os parece? ¿Me preguntas a mí? No, a todos, lo dejo Hombre, caer. ¿Es una piedra más en el camino de las públicas privadas? Entiendo que lo único que se debe exigir a cualquier persona, si hablamos de prácticas en un hospital, estamos hablando de prácticas con objetos que pueden ser sujetos de graves lesiones en caso de incompetencia. Luego, lo único que debe ser la medida
para dejar que esa persona haga las prácticas en el hospital es su capacidad científica, la formación que tenga. Algún filtro, alguna criba tendrá que haber para acreditar que la persona que viene de la Universidad de Pepito López tiene una formación suficiente como para poner en sus manos un señor con cáncer, un señor que se va a operar del hígado, no creo una señora que se se va a operar de cataratas. No creo que los becarios traten a los enfermos de cáncer, es decir, los que están haciendo prácticas están en otros No, pero los niveles, MIR, ¿no? los MIR tratan a la gente, tengo entendido. Yo tengo una sobrina que ha acabado el MIR el año pasado y ya está de médico especialista en un hospital. Y cuando estaba de MIR, hacía guardias. Sí, pero es como un médico MIR, que es una persona que independientemente de su formación ha aprobado un examen público que le ha permitido, Ahí vamos. que le ha permitido, pues de alguna forma ser responsable o tener la suficiente capacidad para estar en los puestos que ocupan, ¿no? La Lo que yo he dicho, que la se acredite noticia- la solvencia. no, La la noticia noticia es otro- concreta es el Consell ha denunciado todos los convenios sí, y que aquí conciertos estamos hablando vigentes de entre cosas las distintas. administraciones y las universidades públicas y privadas para la realización de prácticas en ciencias de la salud con el objetivo de firmar unos nuevos adaptados al Real Decreto que pasarán solamente por las Acredítese universidades. la solvencia No, pero, del o sea, que estudiante. Aquí el problema que hay es que evidentemente una formación como puede ser médico, enfermero y muchas más, pues requieren también evidentemente unas prácticas, y las prácticas de un médico o un enfermero normalmente se suele hacer también con personas, pero evidentemente bajo la tutela de un profesional. No quiero pensar de que un estudiante de segundo, sea de la pública o sea de la privada, esté operando ya al hígado por ahí, ¿no? Bueno, como tampoco a todos los niveles. En esta televisión también Hablamos pasan de la carrera becarios. acabada. Sí, Y es que el- Claro, no, pero es que estamos eso es hablando de concepto- dos cosas distintas No. y el problema está en otros sitios. Ilústrenos, Pedro. Aquí lo que dice el conseller, este señor que está en espabilado, pues que ahora los centros, digamos, los alumnos de las universidades privadas no podrán ir a Claro, los correcto, ¿eso lo dice? centros de las públicas a hacer las prácticas. Luego no se fían. Luego no se fían de los de la... ¿Por qué no se fían? No. O A ver, quieren derivar a los alumnos a que solamente estudien en las universidades públicas. Puede ser otra, ¿no? Aquí, exactamente. Pero es que, además, ¿qué es lo que dicen ellos como una argucia que a mí me parece dialécticamente buena, pero no convincente? Dicen, claro, cualquier alumno que no aprueba el ingreso en la pública puede, como tiene dinero, matricularse en la privada y luego hacer sus prácticas en la pública. Claro, hay dos cuestiones. Ahora mismo es ponerle un cepo enorme a la privada, cosa que me parece mal porque han salido muy buenos médicos de las privadas también. Ahí está Navarra, sin más lejos, Barcelona. Pero fíjese usted que alguien que estudie en Valencia tendría que bajar a Denia, y ya en Castellón, en una privada, no digamos, a Denia para encontrar un centro público, no privado, pero pequeño. A Elche, donde está de gestión privada, pero de funcionamiento público, o a Torrevieja, donde está el de oncología. Es decir, me parece un disparate, mucho cuidado. Y por otra parte, la privada que va, obviamente, a ser rentable y a sacar dinero. En eso estamos de acuerdo. Bien. Y a formar a los alumnos en Sí, condiciones, no, me pero imagino. digo, la medicina privada. Un hospital privado va a donde sea rentable. ¿Quién puñetas en un hospital privado va a poner un gran quirófano de cirugía ocular? Nadie. Eso solamente puede permitírselo la pública. Entonces esos chicos que están estudiando en la privada, no sé cómo narices van a ir a estudiar a ciertas especialidades que solamente dominan por potencial económico, o se tendrán que ir todos al extranjero o a Navarra o a algún centro. Carlos, ¿qué opinas? Yo es que lo he dicho todo, a mí me parece absurdo. Hay mucho hay que decir todavía. A mí me parece absolutamente absurdo. Yo creo que estamos tocando temas, es prohibir, es impedir, es lo público. Evidentemente también hay una cuestión fundamental, las universidades privadas también evitan gasto público y la gente se lo paga, y no solamente se pagan las privadas gente que tiene mucho dinero, gente que opta por otros motivos irse a la privada. A mí no se me ocurriría criticar la universidad pública porque posiblemente esté excesivamente orientada a otras cosas, sino precisamente a la formación y educación, y no obstante no dudo un minuto que el estudiante que sale con el título y que necesita práctica, nosotros como empresarios le damos esa oportunidad. Es decir, que eso se está intentando juzgar, se está intentando limitar la libertad, se está intentando pasar el rato con estas cosas, o hay un problema, ¿haya habido algún problema, como tú decías, Manuel, haya habido algún problema de incompetencia? Entonces,
Entonces, ¿por qué tenemos que crear un problema donde no lo existe? Subyace- Hay pocos problemas en España para meternos en sitios donde ya no hay problemas. Otra cosa sería que se descubriese que tal universidad, cuidado, pública también, o privada, hicieran las cosas mal. Que no- pero que crear no- un problema donde no lo hay ¿Quieres decir es que- otra vez a lo mismo, es intentar que no separar. tuviera- Perdón, y termino. Y lo que no puede ser es que ahora también, de una forma indirecta, y puede ser que demagogia, ¿qué hacemos? Ahora enfrentamos a los propios estudiantes de una universidad privada con la pública. ¿Subyace ¿Los el debate, enfrentamos también? subyace el No lo debate entiendo. entre lo público y lo privado? Evidentemente que subyace. Yo te he dicho ya 2 o 3 veces que voy a dejar de venir aquí porque me estoy derechizando. Me identifico con Nuño mucho más de la cuenta. Mira que os pongo Y separados, Eso no tiene que ver Exacto. con la derecha Mira ni que os con la pongo izquierda. separados. Eso no tiene que ver con la derecha y con la izquierda. Sí, el sentido común y la inteligencia. No, pero Nuño es de derechas, él lo sabe y yo Ay, también. madre mía. Bueno, Madre mía. vamos. En mi tierra le dirían, y un pijo para usted y otro para su tía Enriqueta, pero Bueno, bueno. vamos a ver. Vamos a hablar en serio. Claro, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Hasta Nuño lo va a entender, como él dice. Mira, estoy haciendo los funcionarios podemos elegir entre la sanidad pública y la privada. Dicen, tú eres de MUFACE, la mutualidad de funcionarios civiles, puedes ser de la Seguridad Social o de las compañías privadas. Todo el mundo, durante la juventud, dicen, mientras no tengas un problema, eso lo he oído 2 millones de veces, mientras no tengas un problema, apúntate a la sanidad privada porque no tienes que hacer colas, te hacen los análisis de sangre más rápido, Te etcétera, sonríen etcétera. más. Cuando realmente estés jodido, ¿se puede decir aquí esa palabra? Sí, sí. Te has dicho Cuando con realmente estés hecho polvo, Con J que con H. tengas una enfermedad gorda, vete a la A sanidad la pública. pública, ¿verdad? Porque lo que ha dicho don Pedro Nuño, El médico, que el es médico. lúcido en muchas ocasiones, la sanidad pública mucho, es la que tiene mucho. los buenos aparatos, los mejores doctores y la gente que ha aprobado mogollón de oposiciones para estar donde está. Pero no estamos analizando la sanidad pública y la sanidad privada, ese es otro debate. Estamos analizando esta situación que ha creado el Consell, que dice que los que han estudiado o están estudiando eso grado es una de locura. enfermería, de Es una medicina, manera de filtrar. Los que están Eso es una no locura. podrán hacer prácticas. Eso es una En cualquier caso, vamos a contextualizarlo porque tenemos las declaraciones de la consellera de Sanidad, de Carmen Montón, y también del conseller de Educación, ambos dos tienen que ver, la sanidad y la educación, Vicent Marsá. Los dos hablan sobre este asunto. Entre otros aspectos, la norma establece que un hospital universitario solo podrá estar vinculado por concierto o convenio a una sola universidad para impartir la misma titulación. La Generalitat Valenciana ha iniciado el proceso de adaptación a la nueva normativa que regula las prácticas de los alumnos en los centros de la red pública. Nosaltres el que hem de garantir és que l'oferta que es fa és de la màxima qualitat per a poder realment fer les pràctiques. Ixa és la nostra proposta avui, és el que volíem anunciar, que anem a fer aquest ordenament, posar en ordre l'actual situació i, sobretot, garantir el futur d'unes bones pràctiques que ens faran tindre uns bons professionals. I, per tant, garantir que es farà una oferta de forma responsable i d'acord amb la capacitat de fer pràctiques. I ixa és la proposta que volíem fer. Per tant, qualitat, eficiència en la gestió de recursos públics, bones pràctiques y sobre todo una regulación d'acord amb la llei. Aunque dando algún rodeo, viene a decir aquello que ya repitió Vicent Marsá en el tema de las concertadas, de los colegios concertados. Primero llenaremos las públicas, primero daremos acceso a los que estudian en universidades públicas y después, si quedan vacantes, puede que pasen los de la... Este señor, antes de ser conseller, ¿qué era? Profesor. ¿Profesor de qué? Del colegio y instituto, creo que era. Pero, No me he traído su currículum. de pero- matemáticas, eso Nuño lo tiene que saber. Creo que, sí, era profesor de lengua y historia. Ajá. No, que solo Primero lo preguntaba, ¿no? público y después si quedan plazas, si hay No, pero vacantes... aquí lo hay privado. un problema, con la medicina siempre ha habido un problema, que existe una mayor demanda de estudiantes que quieren cursar medicina y a veces la oferta pública no corresponde con esa demanda. Y lo que habría que empezar a valorar es, ¿nos hacen falta tantos médicos como estamos formando o no? Que son cosas que son parámetros que casi nunca se valoran a la hora de ofrecer estudios universitarios, ¿no? Dices tú. Estamos importando médicos a veces, ¿Cómo? que hay- Y Y exportando. hoy he leído yo, Y hoy en el exportando. periódico, Y que la exportando. falta de pediatras
hace que no estén jubilando a los pediatras a los 65 No, años, pero cuando a otros médicos de otras especialidades los han tirado a la calle importamos rápido. y exportamos. Sí, pero bueno, a lo que básicamente ahí creo que nos centremos con el tema de las prácticas. En este sentido, quizá habría que escuchar al señor Marzá, que una cosa sí que tiene sentido. Obviamente, los hospitales tienen una capacidad de ofrecer prácticas determinada. Es decir, no se puede crecer el número de alumnos en prácticas en aspectos como medicina de manera ilimitada. Y no hay que olvidar que en la ciudad de Alicante, en pueblos cercanos a Alicante, tanto Campello como San Juan, estuvieron a punto de instalarse 2 facultades de medicina, no una sino 2, ¿no? Con lo cual, privadas. Con lo cual, al final, ¿qué es lo que toca ver? Primero, habrá que adecuar la demanda, la oferta de plazas de medicina a lo que necesitamos los españoles, ¿no? Por eso en todas las carreras debía ser. Sí, pero bueno, pero existen algunas que por la limitación que tienen, son en medicina, por ejemplo, el caso, por la complejidad que tienen, por el coste que tienen, pues habría que intentar ajustar más esa oferta y esa demanda, ¿no? Y obviamente lo que está diciendo el señor Marzá, que en este sentido a lo mejor habría que verlo, es si tenemos capacidad para ofrecer prácticas de alumnos de 200 alumnos. Qué bien pensado, qué buen chico. No, pero lo que decir es que eso es una cosa que por lo menos lo justifica conforme en el tema de la concertada y privada o pública y privada, lo han explicado bastante mal. Aquí ellos lo ajustan, lo han explicado en base a una capacidad máxima de prácticas. Otra cosa, evidentemente, es que está empezando a haber cierto temor que las universidades privadas empiecen a competir en los títulos estrella, y los títulos estrella, por el tema de matrícula, suelen ser medicina, enfermería y muchos títulos similares, con lo cual pues habría que verlo. Yo creo que al final lo está haciendo de una forma que siempre genera un conflicto innecesario, no se explica demasiado bien, y que quizá le falta, deberían explicar un poco mejor las cosas. No debería llegar al puesto que tiene, porque no está todo al nivel. Tendría que haber hecho prácticas. Este señor tenía que haber hecho prácticas, no sé si públicas o privadas. No hay políticos becarios, creo que no hay. No, pedía ser prácticas. Pero un señor que no tiene práctica, dirigir una sanidad, una educación, yo creo que es muy responsable. Y ahí sí que habría que cuidar esa salud también. Hay una cosa que para mí está clarísima. Un poquito de prácticas también. Y yo creo que el señor Marzá no está engañando a nadie, más a aquellas personas que se han querido engañar. Es decir, yo recuerdo algunas personas que decían que habían campaña votado electoral. Es decir, muchas personas que votaban a Compromís y no se daban cuenta de que Compromís no es más que el modelo de educación catalán que hemos tenido, un modelo excluyente, que te cagas el modelo prácticamente concertado privado, el modelo que no está involucrando o enseñando ese tema nacionalista, catalán, valenciano, lo que sea, y es lo que ellos querían conseguir y quieren conseguir. Bueno, como decíamos antes, es verdad. Era un maestrillo que daba más letras que ciencias, sobre todo lenguas, claro. Su dominio del valenciano del norte es perfecto, ¿no? O catalán del sur, no sé muy bien en qué habla. Pero fíjense ustedes que la universidad más cara, este señor es profesor universitario, sabe lo que son los empujones cuando hay que repartirse los presupuestos, cómo luchan los distintos decanos. Solamente medicina. Lo digo porque ahora en Alicante también se está especulando con la posibilidad de hacer medicina, y que si lo hace algo regular es lo carísima que es. Pero solamente en Elche medicina se lleva más de la mitad del presupuesto. Es decir, cuando se armó el gran lío de que el señor Zaplana, se acordarán ustedes, en una guerra con Pedreño a muerte le dijo, pues ahora te quito la universidad, que se la quitó y se la llevó a Elche, a la Miguel Hernández, y mira que le debió doler ponerle Miguel Hernández a Zaplana, ¿no? Eso dicen que fue un rifirrafe entre Zaplana y Andrés Pedreño, ¿no? Claro, sí, lo vivimos intensamente. Lo vivimos intensamente en aquella época, lo vivimos. En la Santa Cope, creo, no sé si andaba yo en la Será por reeditarlo. Pero vamos, por la iglesia andaba yo. Sin que sirva al anticlericalismo con el que vas a tratar dentro de un momento Manolo Almider. No, usted siempre se ha visto cerca de las mayores de la época de a usted le falta hacerse la tonsura. Ya deja usted acabar. Sí. Hombre, habría que respetarlo, la gente que está profesional. No, pues sí, no hay problemas. Sí, Pedro. Con el cartelero no hay problemas. Ahora, yo soy como el conde Montecristo, ya lo sabe usted. A lo que iba, es una universidad que cuesta mucho dinero. Y entonces la Iglesia confía en que también la sanidad la pagamos entre todos. Los empresarios pagan la sanidad. Posiblemente paguen, cuando pagan con los impuestos, bastante más que nosotros. Estamos en un país capitalista. ¿Qué es lo que ocurre? Y ahí es lo que no conoce Manolo, y donde sí lo podemos orientar gente que nos hemos dedicado más a leer esas cosas, igual que usted otras. En Inglaterra, en Alemania, en Suiza, se beca a la gente que vale. Llega un señor de la privada con un expediente buenísimo, y él es el que pide, o sus profesores lo orientan hacia tal o cual profesor.
Es decir, ¿dónde están hoy la mayoría de los catedráticos? En la pública, porque claro, es un hombre que tiene el prestigio y además suele ser el jefe de departamento en el hospital que trabaja en la pública. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Pero cuidado, que eso va a traer cola, porque es que parece que también estos señores quieran cambiar España de la noche a la mañana. Pues no sé dónde pueden acabar llegando. La presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonich, asegura hoy que las universidades privadas están dispuestas, a través de convenios, a pagar por las prácticas de los alumnos en los hospitales públicos, algo que a los populares les parece bien, pero que al Consell ha desestimado por una cuestión ideológica. Pero eso es una barbaridad. Es que es una barbaridad. Pagar. Todo lo arreglamos con dinero. Volvemos a lo que decía un servidor al principio. Mire usted, hará prácticas y será doctor, porque tenga el doctorado, en urología, en pulmones, en cardiología o en lo que sea, el que sea competente, el que tenga la sabiduría, no la pasta, que parece que... Bueno, pero eso no tiene que ver. No, pero he oído decir, pagarán por las prácticas. No, pero hay que sacarlo del contexto. Precisamente, Manuel, están cerrando la puerta a aquellos que están en la privada. Hagan prácticas y háganse grandes médicos y grandes cirujanos todos aquellos alumnos de medicina, por ejemplo, que demuestren sobrada competencia. Claro. Pero no el que sea un borrico porque tenga capacidad para pagar. ¿Pero el que va a ser práctica ser un borrico? Pregunto. Yo pregunto, vamos a ver, ¿es la primera vez que nos encontramos? Vamos a ver, es que tenemos un debate, yo creo que es un falso debate. Yo me he encontrado magníficos economistas de la privada y magníficos economistas de la pública. Y me he encontrado perfectos burreras de la privada, economistas y de la pública. Yo creo que no podemos distinguir eso. Don Carlos, da la yo impresión estoy diciendo lo mismo que usted. Da la impresión que sea catedrático el que tenga competencia y capacidad intelectual. Déjeme usted terminar. La sutileza, la sutileza que da la impresión que solamente viene de los De todas formas, este es el debate de que por ser guapo no es listo, por ser feo eso no puede va a ser ser. listo. Quisiera decir solamente una frase y que me contesten el resto de los contertulios. Muy bien, yo aquí tengo una universidad, que ya las existen, privada de medicina. Ahora mismo, ¿qué tengo que hacer? Crearle a cada universidad privada de medicina un hospital al lado, con todos los aparatajes y todo el cuadro de praxis cotidiana, que se llama así la medicina, que tienen las privadas, las públicas. Pues no habría dinero, no sé. Tendrían que vender la iglesia, que es una de las que las monta, las galerías vaticanas para pagar eso. Y una pregunta, ¿los hospitales privados concertados cuentan como privados o como públicos? ¿Cómo contarán? No, en un principio, pero es que hay muy pocos. Si se acuerda usted, ha habido jaleo con el de Elche, sin ir Alcira. más lejos. Sobre todo ha habido mucho jaleo con el de Alcira. El de Elche Vinalopó es de gestión privada, pero de aplicación pública. Incluso se dice que funciona mejor que el otro, y así podríamos extendernos por varias cosas de la comunidad. Pero prácticamente, solamente existen esos tres que hemos dicho. Es decir, Denia, Elche y Torrevieja, que es más bien un sitio capaz en oncología. Es muy bueno en oncología, pero en lo demás es más limitado. De Torrevieja Privados concertados, ¿no? Tienen algún concierto también. Sí, pero tiene concierta mucho con la... Claro, es que lo que no podemos hacer es que la privada o la pública, cuando nos interesa desatascar gente, cuando tenemos una operación muy complicada donde hay un genio en la privada y nosotros hemos llegado donde hemos llegado, por hablar de oncología, nos mandamos allí. Bueno, a ver en qué quedamos, ¿no? Sí, pero bueno, quizá más el tema de medicina o en general en la universidad pública y privada, en España quizá la universidad pública todavía tiene más prestigio, prácticamente en casi todos los ámbitos que la universidad privada. Absolutamente de acuerdo. Es decir, exceptuando en algunas escuelas de economía, que haya algunos elementos o alumnos brillantes que las prefieren por el prestigio que tienen o por las capacidades de inserción laboral. Pero en medicina hasta ahora las universidades que más prestigio tienen son las universidades públicas. Son las universidades que tienen mejores médicos, que tienen más medios y en general, estoy diciendo en general, los alumnos que tienen una nota alta prefieren elegir las universidades públicas de medicina. Hombre, claro, de eso está más claro. Sí, pero es que eso es así. Y la nota de corte para entrar en medicina... Estamos hablando de una nota altísima. Estamos hablando, se puntúa sobre el 14 y estamos hablando en muchísimas facultades por encima del 12. Estamos hablando de que solamente los mejores, la élite intelectual, si llamamos intelectual a sacar el examen de selectivo y a las notas de bachillerato, es la que puede optar a estudiar medicina.
Evidentemente, si al final yo creo que es mucho más fácil, hay que ver cuál es la capacidad de formar alumnos en prácticas en las unidades, en los hospitales públicos y ver los que se pueden ofrecer. Yo sí que entiendo que si es un hospital público y la capacidad está limitada, no artificialmente, sino realmente está limitada, pues obviamente si tienes que ordenar, pues deberías dar primero a los estudiantes de la universidad pública. Pero si no está limitado, pues bueno, habrá que posibilitarlo también a los otros estudiantes. Vamos a cambiar de aula porque vamos a continuar hablando de uno de los protagonistas de esta noticia que acabamos de dar, el conseller de Educación Vicent Marsà. Vamos a cambiar de aula, iba a decir con la Iglesia hemos topado, pero no toparemos después porque vamos a hablar también del cardenal Antonio Cañizares más tarde. Pero ahora continuamos hablando de educación, de la posibilidad de que se incorporen en los colegios los niños y niñas a partir de los 2 años. En los colegios públicos ha puesto también el grito en el cielo de los colegios concertados, que dicen que ellos también quieren ese cheque escolar para disfrutar de ese acceso, las personas, familias que quieren llevar a sus hijos a los colegios concertados. Y por otro lado dicen que se trata de una trampa para que después ya se queden anclados en esos colegios los niños que se inician con los 2 años. Estuvimos en uno de los programas, Papel en Blanco, con el presidente del colectivo de familias y también con el presidente de FECEVAL, y esto es lo que nos decían al respecto. La libertad, vamos a ver, es que es un derecho de la familia. O sea, ¿quién va a preocuparse más por el futuro de un ser humano que sus padres? Por lo tanto, es un derecho que las normas reconocen, pero no establecen. O sea, es un derecho previo. O sea, yo como padre tengo derecho a elegir qué educación quiero para mi hijo. Y a partir de ahí, lo que tiene que hacer la administración es ayudarme. Lo que tiene que hacer la administración, porque si no, entraríamos en un sistema en el que puede pagar elige su educación y los demás nos tenemos que conformar con lo que nos imponen, ¿no? No podemos decir, usted, familia, puede escolarizar a sus hijos en 2 años, pero solamente si los lleva a un centro público. Si no, hágase usted cargo de un gasto. No discriminemos, que efectivamente el derecho a la gratuidad, el derecho a escolarizar a sus hijos de 2 años lo tengan, tanto en los centros públicos como en los centros privados. El papel de la administración es facilitar esa libertad, porque ahí es donde vamos a ser todos iguales. Si la administración no facilita la libertad, sino que la dificulta, vamos a empezar a crear diferencias. Y al final, el que pueda, se pagará el centro donde enseñen más inglés, donde pueda aprender a tocar el saxofón o la trompeta, o donde pueda competir porque tiene unas mejores instalaciones, el que pueda se lo pagará y el que no se tendrá que conformar con las migajas. Y esa es una de las graves responsabilidades en las que puede incurrir esta administración, en crear una doble red. Qué complejo es el concepto libertad. Libertad de sanidad, libertad de educación en este caso. Es imposible ponerse de acuerdo, porque cada uno defenderá sus postulados. Oiga, mire, yo tengo un niño de 2 años y quiero que me lo lleven a tal colegio. Y viene por otra parte determinado gobierno con determinada carga ideológica y dice, no, esto va a ir a la pública o esto va a ir a la concertada. Depende de la ideología. Sí, pero en este momento en el la ideología inspira e ilumina todos los aspectos de la existencia. Manuel, pero por no generalizar tanto y la suya. Usted que tiene una ideología determinada. Mi libertad. No, yo no digo. Yo no hablo. Un momento, amigos. Digo por no teorizar sobre lo genérico. Un momentito. Por no generalizar con lo y teorizar con lo genérico, me gustaría ir a lo concreto. En este caso concreto es que el próximo curso se van a poder escolarizar niños y niñas de 2 años en colegios públicos a cargo de la administración. Sin embargo, no lo podrán hacer en colegios concertados, que esto es de lo que están hablando. Me parece una barbaridad. Y es que me parece una barbaridad. Antes hablábamos del MIR. Mi hija hizo el MIR, enseguida salió colocadísima, ha tenido 2 hijos en Elda y supongo que es una defensora de la privada y de la pública, pero también de la privada. Y digo supongo porque precisamente hoy hablando con ella cree que no son competencia y que la gente se puede formar tanto en un sitio como en otro. Y además me ha pasado por la izquierda, eso es fácil, cuando me ha dicho, mira papá, si es que en los públicos, o sea en los privados que hay aquí, los que venimos de la enseñanza pública y los que venimos de la privada, ¿qué vamos a aprender? Oncología en Torrevieja, eso sí, hay 3 o 4 figuras y que además no vienen todos los días. Vamos a aprender en Denia traumatismo, bueno, y el que se quiera dedicar a otras cosas,
solamente por narices, o sea, tendrán que cerrarlas si quieren hacer prácticas, claro. También hay países que hasta los 3 años no hacen prácticas. El concepto de libertad estriba en que las familias puedan elegir centro, claro, y que la administración siempre que se lo paguen. Y que la administración se haga cargo. No, es que don Carlos quiere ejercer la libertad que le dé la gana, pero que lo paguemos entre todos. Vamos a ver, eso es lo que reclaman las concertadas. Cuando pueda yo le contesto a este señor, que me habla de algunas desenvolturas. Yo puedo dormir esta noche en un hotel de 5 estrellas, mi libertad, absolutamente, de dormir en un hotel de 5 estrellas. Qué maravillosa comparación. Si tengo 500 euros para pagar la habitación. Ahora bien, yo vuelvo a decir, con todo el respeto que don Carlos Rico me merece, eso me gusta más. Con todo el respeto del universo, vuelvo a decir, depende de la ideología del que manda. El que manda dice, mi organización de la enseñanza va a ser la siguiente. Como me han votado y tengo la capacidad de gestionar durante 5 años el tema de la educación, durante 4 años el tema de la educación, mi gestión va a ser así. Los niños de 2 años que quieran ir al colegio, a la enseñanza pública. Y el que tenga 2 años y quiera tener al niño escolarizado en otro tipo de enseñanza, que lo pague. Creo que Carlos no lo ve así. Depende de la ideología y de la idea que el gobierno tenga de su gestión educativa. Gracias y para eso a la ideología de mucho pequeño empresario, y acabo enseguida, se ha montado la mayoría, yo diría que el 80% de los centros que atienden a niños desde 6 meses, prácticamente, o 4 meses. Gracias a eso. Entonces, ahora que vamos a cargarnos a todos esos empresarios... Venga, un momentito, Carlos. Hombre, después de la alusión tan directa, yo quiero primero... Con todo el respeto, ¿eh? No, la segunda parte me ha gustado un poquito más, porque la primera no, ha sido un poco espectacular. Las mayores cargas empiezan así, con cariño. Claro, efectivamente. Eso me dice mi suegra muchas veces y así me va a ver. Tú sabes que te quiero, pero... Bueno, yo no tengo costumbre... Adelante, Carlos. Yo no tengo costumbre, porque toda mi vida he trabajado en lo privado, de gastarme el dinero de lo público, ni estudiando ni trabajando. Siempre he trabajado por lo privado y me lo he financiado yo todo. Es decir, que yo no he vivido nunca de lo público. Es decir, que el dinero de los demás lo respeto muchísimo. Yo, en este caso. En segundo lugar, lo que yo estoy defendiendo es lo que se llama más o menos el cheque escolar, que también hay que hablar mucho de ello, porque ¿qué sentido tiene que un señor que tiene mucho dinero lleve a sus hijos gratis a lo público cuando tendría que pagar algo más? Yo creo en la libertad, creo en la justicia, y yo creo que cualquier padre, y no tiene que ver con la ideología, la educación. A mí lo que se me pone los pelos de punta, y tengo poco, es que se confunda libertad con ideología. La libertad está muy por encima de las ideologías, y creer que la enseñanza depende de la ideología es fascismo o comunismo puro. Comunismo, fascismo puro. Por encima de todo está la libertad. Y yo con mi hijo lo llevo donde yo creo que lo tengo que llevar, porque es mi libertad. Pero la pregunta es, ¿y el Estado se tiene que hacer cargo de eso? El Estado tiene que financiar, sobre todo, la libertad de las personas. Si financia las ideologías, estamos muertos, la democracia está muerta. Claro, contundente, claro. Yo no he hablado ni media palabra de que el Estado financie ninguna ideología. Lo único que he dicho es que todo gobierno que gobierna, que ejerce su capacidad de organizar la administración y el Estado, que eso es gobernar, lo hace desde unos presupuestos ideológicos que son los suyos. Pues muy mal en la educación. Muy mal en la educación. El PP no tiene los mismos presupuestos ideológicos que el PSOE. Pues muy mal. ¿Estamos pavas o nos falta una albora? Vamos allá. Porque yo creo que están confundiendo ustedes el gobierno con Estado. Es lo mismo, el Estado es un sentido genérico y amplio, y obviamente un gobierno tiene una ideología, pero o no. Estado, es que yo he estudiado mal. El Ejecutivo. Totalmente No, pero mira, hay una cosa que yo creo que es evidente, y es que la educación es un proyecto a largo plazo, que no puede depender de los gobiernos que gobiernan cada 4 años. Yo creo que al final es lo que siempre se ha hablado del pacto de la educación, que la educación es una cosa que no se debería tocar más que en pequeños detalles. Y lo que no podemos es cambiar el modelo cada 4 años en función de gobierne Blas o función de gobierne... Eso es lo que están haciendo. Claro, sí, ¿cuántas leyes llevamos desde el famoso libro blanco de Villar? Vamos a dejar la exposición. Curiosamente, la educación concertada es algo que ha funcionado razonablemente bien. Yo creo que iría muy bien en la Comunidad Valenciana, que además fue un proyecto, creo que fue socialista, además, potenciar, como teníamos una educación obligatoria y no teníamos suficientes fondos públicos para dar educación obligatoria a todos los chavales jóvenes, pues se iniciaron los conciertos y han funcionado bien.
han funcionado bien y muchísima gente hace una especie de copago, porque no hay que olvidar que una plaza concertada cuesta un 50% menos, o la plaza pública cuesta un 50% más que la plaza concertada. Le cuesta a las arcas públicas. Le cuesta a las arcas públicas, con lo cual existe cierto copago que los padres asumen con cierta alegría, y hay algunos que prefieren pagar esas contribuciones adicionales en algunos colegios perfectamente, sabiendo que están más a gusto en ese colegio. Y hasta ahora ha funcionado bien. Es decir, yo creo que sin confrontación ha funcionado. Y la pregunta es, ¿podría incluso elegir una familia con muy pocas posibilidades un colegio que ofreciera un colegio concertado? Claro, por supuesto que sí. ¿Y eso lo tendría que financiar el Estado? Sí, pero es que además hay una cosa, es decir, ahora mismo mucha gente de todos los perfiles sociales lleva a sus hijos a colegios concertados porque, por lo que sea, por motivos religiosos, por motivos de que consideran que están mejor formados, etcétera, y los llevan a colegios concertados y no hay ningún problema. Y al final el problema es que el señor Marza, en este caso, ha iniciado una lucha de confrontación. Vamos a confrontar pública con concertada. No, oiga, que no existía ese problema, que la gente que lleva a sus hijos al colegio público los llevaba y la gente que quería llevarlos al colegio concertado... ¿Cuál era el problema? ¿Pero cuál era el problema, del señor Avilés? ¿Cuál era el problema? Me miran como si yo fuese enemigo de la enseñanza concertada. No, pero ¿cuál era el problema? Por aquello de que tengo la etiqueta de ser rojo o de, de izquierda. Para mí usted no es rojo. Bueno, pues le voy a decir es que le ha dado el sol. Le había confundido. Lleva una camisa de 60 euros y lo había confundido con el... No, pero ha sido porque no me he puesto la gafa. Perdón. Pero ahora mirando con gafas veo que no es el yugo la flecha. No es el yugo, ¿no? No, ni es la bandera con el pollo. Perdón. Creo que es del Athletic de Madrid. He estudiado en un colegio concertado de curas. ¿Por qué? Porque tuve la suerte o la desgracia, suerte en unos terrenos y desgracia en otras, de que era el único que había en 40 kilómetros a la redonda. Y Manuel, tuve la desgracia de que mi padre, como en mi casa pasábamos hambre, se tuvo que ir a Alemania. Hemos pasado todo. Y me quedé... No, usted no tiene pinta de haber pasado mucha. Si yo le digo la pinta que usted tiene, si yo le digo la pinta que usted tiene... Un momento, Manuel, un momento. Entonces, yo me tuve que ir al colegio allí abandonado, un momento, porque mi padre se fue a Alemania. Es decir, que yo no soy contrario a la enseñanza de los curas. Manuel, la pregunta es la siguiente. Si ya tiene pinta, digo yo, porque está usted rollizo y bien. Manuel, saludable. Un momento, no os vayáis del debate, por favor. No es que es simpático, es muy simpático. Es muy simpático. Quiero decir, que me enfoque la cámara, por favor, no el simpático. Por favor. Quiero decir que yo sé que estás de acuerdo que existan, pero la pregunta no es si deben existir, es si quien vaya a sus colegios debe estar financiado por el Estado o no, o quien quiera ir a concertados se lo pague, que es lo que dice el consejero. Claro, es que lo que tiene que controlar el Estado, a ver si está de acuerdo, o el gobierno en este caso, que usted se empeña, usted como es independentista, me parece muy bien, está calificando a la Comunidad Valenciana de Estado, porque ya ha dicho varias veces porque es el Marza el que ha metido, por ejemplo, y además maestrillo. Lo que tienen que pagar los ricos, como antes ha dicho don Carlos Rico, del mismo nombre, lo que tienen que pagar los ricos es impuestos. Y con esos impuestos, es decir, el señor que tiene 100 tiene que pagar impuestos por 100. Y no... Y va a la pública gratis. Y no... Y va a la pública gratis. Y no... Y va a la pública gratis. Y va a la pública gratis. Entonces, eso es lo que hay que arreglar. Eso es lo que hay que arreglar. Pero los ricos lo que tienen que pagar es... Incluidos ricos, en singular. Incluidos ricos, a ver si está de acuerdo. Él antes ha dicho... Cuando se lanza usted... Dejadme que yo diga. Que a los presos no les habla, nos pone a nosotros la cabeza así. Dejadme que yo diga. No, vamos a ver, a lo que yo iba. Lo que tiene que verse aquí, y creo que en eso estamos de acuerdo, es el cheque en el doble sentido. Es decir, al más necesitado se le da el colegio que tenga cerca de su casa, o si ya es de un religioso que espanta, pues que vaya a un colegio religioso, y al menos necesitado se le quita el cheque. ¿Por qué? Porque ponga usted que yo quiero que mis hijos estudien en un colegio católico, tengo mi derecho a que lo hagan. Oiga, ¿por qué no van a ir a siendo yo humilde, sin ser rico? El artículo 27 de la Constitución dice que tienen derecho a elegir las familias por motivos ideológicos. Pero por el mismo... y aquí acabo enseguida, déjeme que acabe. Pero por el mismo hecho, volvemos al reverso, si un maestro de la privada, si no cree en Dios, no tiene por qué enseñarle a mi hijo cristianismo, ni que le den la comunión, ni otras zarandanjas, ¿no?
Pero Entonces, claro, ahora podríamos ir incluso más allá. Si ya hay muchas familias que profesan una religión islamista entre nosotros, ¿qué hacemos? y que si hubiese un colegio concertado que ofreciese la posibilidad de estudiar... Estado laico, el que quiera catequesis aparte. Pero ¿tendría derecho a que se le financiase también el acceso a ese colegio concertado? yo creo que aquí hay, todo esto es muy relativo, la religión católica es mayoritaria, muy mayoritaria en España, y siempre que cumpla, y se les pueda ayudar en algo, siempre que cumpla con las normas democráticas. El problema es cuando el Corán o la Biblia o los evangelios chocan con lo que nos hemos dado en llamar los derechos humanos y la Constitución de la Revolución Francesa, de la Comuna Francesa, pues es cuando empezamos a hablar de cosas distintas, ¿no? Pero muy brevemente. Fundamentalmente me gustan mucho los conceptos que solo el señor Rico maneja muy bien, que es el tema de oferta y demanda. Y actualmente los colegios concertados tenían una demanda notable y, curiosamente, cuanto más demanda tenían de padres que querían que sus hijos se escolarizasen allí, realmente lo que ha hecho Marza ha sido lo contrario. En vez de preocuparse por mejorar esa educación pública, lo único que está haciendo es intentar igualar, cortándole las alas a la concertada, y eso desgraciadamente es el modelo que estamos siendo en España. Nadie se preocupa por la calidad, nadie se preocupa por acabar con ese fracaso escolar, nadie se preocupa por mejorar la formación de nuestros hijos, y lo único que hacemos es intentar ponerle piedras al otro, y al fin de cuentas lo que estamos consiguiendo es tener una educación que al final no va a competir, desgraciadamente. Fernando. Y lo que van a hacer ellos básicamente es lo que está haciendo. Ahora mismo no tiene capacidad para que todos los alumnos se escolaricen en educación pública. Muy bien. ¿Qué es lo que va a hacer? Año a año va a ir quitándole plazas a los colegios concertados hasta que finalmente desaparezcan. Pues eso depende de la ideología del No, gobierno. la educación está por encima de eso. Para eso, Debiera el de gobierno en concreto, Debiera. el que La educación debería estar por ahí. el que sea dirá, para eso me han votado. No, para aquí establecer mi manera de Aquí- gestión. Eso hablaremos dentro de un no, momento, no. porque vamos a hacer una pequeña pausa de eso que para eso me han votado, si me han Claro, votado para hacer para puntos, implantar como he mi hecho. manera de entender. Pero dígame Vamos a usted, la vuelta de déjame unos que diga una minutos. cosilla, que yo quiero también acabar con quería esto. decirla, pero- Déjeme usted, Una frase, permítame, una una frase, frase. una frase. Dígame usted, aquí todos somos provectos, que diría usted, desde Villar para sí. Estamos hablando de Franco. Hasta hoy, ¿cuántos libros blancos y cuántos libros de la enseñanza ha habido? Hasta Julio Contamos Rodríguez. el ¿Sabe de cuántos Petit, ha habido en el de Petit Inglaterra? también. Estás abriendo Desde Ninguno. el siglo No, yo pasado, quería hablar, ninguno. pero no. ¿Sabe cuántos ha habido en Francia? Ninguno. ¿Sabes cuántos ha habido en Alemania? 2. Porque Uno hasta todos la quieren llegada de imponer Hitler su modelo. y otro después de A la Hitler. vuelta de la Me la reservo yo, Todos quieren imponer su modelo, Claro. claro. La pausa, no se vayan, porque volvemos enseguida. Tenemos todavía muchos temas muy interesantes de los que hablar. Els candidats al Congrés per la Comunitat debaten sobre si els valencians votaran canvi de govern, grans pactes d'estat o es tornarà al bipartidisme. El cardenal arquebisbe de València culpa a la ideologia de gènere de voler destruir la família i demana a les famílies catòliques a protegir la institució familiar tradicional. Mentre el Consell retira competències a les diputacions i alguns partits demanen la seva eliminació, altres proposen suprimir els governs autonòmics i deixar únicament els governs provincials i els ajuntaments. La Universitat d'Alacant prepara l'inici d'un grau en gastronomia per a formar experts, mentre l'Ajuntament nega als locals d'hostaleria que puguen obrir una hora més als mesos d'estiu. Descans dels veïns o foment del turisme? La guerra oberta pel conseller Marzà contra l'educació pública i privada arriba a les universitats. Els estudiants sanitaris no podran fer les pràctiques als hospitals públics.